Se llama millennials a los jóvenes nacidos entre 1982 y 1995. Se los conoce también como la generación del milenio o la generación Y. Crecieron con la tecnología, es por ello que no conciben un mundo sin internet. Lo digital los atrae tanto que 9 de cada 10 usan con frecuencia la cámara. Tienen grandes objetivos y los impulsa el éxito. Buscan ocupar los mayores puestos en sus lugares de trabajo, modificar costumbres y transformar de esta manera la sociedad. En este programa nos meteremos en la cabeza de los millennials, analizando con expertos qué pasa en su cerebro. Ingresa con nosotros a este maravilloso mundo de Mente Millennials. ¿Te pasó alguna vez que te acordás de una conversación que tuviste con algún amigo o amiga, pero no te acordás de aspectos secundarios como el lugar donde charlaron, la ropa que tenía puesta el interlocutor o si hacía frío o calor? A lo largo de toda nuestra vida, nosotros nos centramos en algunos estímulos que son esenciales e importantes, e ignoramos otros que no son tan importantes. A este proceso se lo conoce como la atención y está relacionado íntimamente con la memoria. En este capítulo de Mente Millennials vamos a analizar cómo funcionan la atención y la memoria en el cerebro de los jóvenes millennials. Cintia, ¿cómo se define la atención dentro de las neurociencias? La atención es un proceso cognitivo superior, al igual que la memoria, el lenguaje, ¿sí? Y que nos permite a nosotros enfocarnos en un estímulo, dirigir nuestra conciencia a ese estímulo, evitando, ¿sí?, o sacando de foco todo el resto. Me gusta por ahí las imágenes estas de ilusiones ópticas en donde vos ves las dos caritas mirándose, pero hace foco en el fondo y es una copa, ¿sí? Eso está muy bueno para poder explicar esto del proceso atencional. Los procesos atencionales son básicos e importantísimos para la persona. De hecho, es lo que nos permite a nosotros tener conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno que nos rodea. Es importantísimo para poder memorizar, para poder aprender. Cuando nosotros de alguna forma entrenamos la atención, ¿sí?, lo que hacemos es fortalecer las conexiones sinápticas entre la amígdala y la corteza prefrontal. A ver, te explico. Para que podamos atender a nuestros estímulos se ponen en juego todos los receptores sinápticos, ¿sí?, todos los receptores en el cuerpo que nos permiten captar los estímulos sensoriales externos, que pueden ser olfativos, visuales, auditivos, gustativos, táctiles o propioceptivos, que son los estímulos los receptores que dan cuenta de dónde está, por ejemplo, ubicada una parte de nuestro cuerpo, aunque no la estemos viendo. Ese receptor capta la información, ¿sí? Pongámosle por los ojos, pongámosle que alguien me esté tocando. Si yo, por ejemplo, te dibujo una letra en la espalda, ¿sí?, vos sos capaz de sentir, identificar cuál es la letra, porque estás poniendo tu atención en eso que yo estoy trazando, aunque no sea mediante los ojos. Esa información viaja por los axones, que juntitos forman lo que llamamos nervios, ingresan a la médula y suben hasta el tálamo, que son dos pelotitas, ¿sí?, de cúmulos de cuerpos neuronales, que se llaman, les decimos nosotros que es una estación de relevo sensitivo, porque son los que van a determinar qué información es importante y qué información no lo es, para pasar hacia la corteza, ¿sí? Hay un dato clave, que todo lo que sea por ahí olfativo no pasa por los tálamos, es uno de los sentidos, es el sentido más rudimentario que tenemos, entonces es la única información sensorial que no pasa por los tálamos. Fíjate todo este proceso, ¿no? Ingresa por el cuerpo, va por la médula, llega al tálamo, y del tálamo en general interviene el lóbulo parietal,
Recordemos los lóbulos: frontal, parietal, temporal por debajo de la cisura de Silvio y occipital acá atrás. Todo lo que sea parietal tiene que ver con los somatosensitivos, sobre todo la circunvolución parietal ascendente o postrolándica. Hay un dibujito que es muy pedagógico que se llama homúnculo, que está buenísimo para poder entender, ¿no es cierto?, a qué parte del cuerpo corresponde esa porcioncita de cerebro en relación a las sensaciones, a la atención. Te decía hoy, ¿no?, para que nosotros podamos entrenar. Vos sabés que la atención es algo que se entrena. Cuando somos chiquititos tenemos un periodo de atención muy cortito y a medida que vamos avanzando en la edad podemos hacerlo más prolongado. Sí. Lo que hacemos es reforzar las conexiones sinápticas entre la amígdala y los lóbulos prefrontales, que son los que van a inhibir las respuestas, van a inhibir el tema de estar atendiendo cualquier estímulo, ¿sí? Solamente lo dirigimos y seleccionamos uno y nos enfocamos en eso, y eso nos permite a nosotros de alguna forma incorporar esa información. Hay una estrategia que es muy novedosa y que me parece importante también compartírtela en relación al entrenamiento atencional, que es el mindfulness, ¿sí? El mindfulness es una técnica de meditación que en verdad es muy antigua, tomada del hinduismo, pero despojada de las bases filosóficas, y que tiene que ver con la conciencia puesta en el aquí y ahora, ¿sí? Entrenamos a la atención para que no esté enfocada en todo lo que nos decimos internamente en nuestra cabeza, sino que podamos estar fuera del piloto automático, presenciando lo que estamos sintiendo en este momento. Bien. Bueno, me encantaría también poder clasificarlas, si existe alguna manera de poder decir cuáles son estos tipos de procesos de atención. Sí, a ver, está bueno porque nosotros tenemos, por ejemplo, una atención que se llama atención arousual, y que es la atención que nos mantiene nosotros con la conciencia puesta, el hecho de estar en estado de vigilia y atendiendo a lo que nos rodea, ¿sí? Por eso es tan importante y por eso nosotros somos atención, vivimos gracias a ella y estamos conscientes gracias a la atención. Tenemos una atención que es selectiva, que nos permite elegir a nosotros un estímulo. Por ejemplo, si estoy en el boliche y me está hablando un chico, ¿sí? Claro. Poder atender a lo que me dice ese chico y haciendo que todos los sonidos y el barullo que hay alrededor como que se apaguen, porque a mí me interesa mucho lo que me está diciendo. Claro. Otra forma de atención es la atención dividida, por ejemplo, que ya habíamos visto la vez anterior que no se puede dividir, no puedo estar en mi mente y en mis sentidos al mismo tiempo, por eso las bases del mindfulness, ¿sí? Pero sí puedo alternar entre una y otra, siempre que no sean complejos, porque por ejemplo, yo creo que mi marido sí puede cruzar la calle y masticar chicle, digamos, ¿sí? Sí. Hay otro tipo de atención, que es la atención sostenida y que es la que usamos, por ejemplo, para estudiar o para ejecutar un instrumento, y que nos permite estar con la conciencia enfocada en ese estímulo por mayor cantidad de tiempo. La atención es el filtro que le ponemos a los estímulos ambientales. ¿Y qué pasa con la memoria? La memoria es el almacén de nuestros recuerdos y de nuestras experiencias, porque gracias a ella nosotros podemos recordar qué hicimos ayer, cuál fue nuestra última conversación, a dónde fuimos de vacaciones, y recordamos también nuestras experiencias profesionales. Es decir, que la atención nos conecta con el mundo exterior, mientras que la memoria nos conecta con nosotros mismos. Bueno, la atención es muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Y para que nos queden cosas en la mente. Pero si nosotros conocemos todo esto que nos estás diciendo, ¿no? El tema de las neurociencias y cómo llegar a captar la atención de la otra persona, ¿en algún momento podemos llegar
a manipular el pensamiento del que está o de los que están enfrente nuestro? Y mira, no sé si manipular es la palabra acertada, digamos, pero sí en la publicidad y en el marketing estudian los que se llaman determinantes de atención y los utilizan para imponerse frente a otros estímulos. Por ejemplo, en los millennials, que sabemos que es la cultura del instante, ¿sí? Lo que hacen es imponer la marca en los primeros 8 segundos, ¿sí? Y saben que, por ejemplo, los determinantes que se llaman externos, que son los que vienen de afuera, como la repetición, el tamaño, la intensidad, el color, el movimiento, nos van a atraer, van a hacer que nosotros quizás estamos haciendo algo, ¿sí? Si suena un ruido fuerte o hay algo, las canciones esas que se repiten, ¿no? Hay algunas propagandas que las tenemos ahí dando vuelta todo el tiempo, sí. Algunas publicidades, y que tienen que ver con la repetición. Eso hace que enfoque nuestra atención. Algo que se está usando mucho ahora son los determinantes internos de la atención, y que se está haciendo uso porque también saben que los jóvenes, por ejemplo, si no es un contenido educativo o un contenido que vaya acorde a nuestros valores vitales, en general tendemos como a cambiar, a pasar, ¿sí? Entonces se enfocan en cuestiones emocionales, tratan de llegar a lo que nos gusta, a lo que nos atrae, a lo que nos atrapa. Hacen mucho uso de temas como la familia, los viajes, el futuro, la independencia, y bueno, eso hace que nuestra atención no sea manipulada, pero sí atrapada, ¿sí? O redirigida hacia lo que ellos están buscando. Otras formas son, por ejemplo, los ilusionistas o los magos, claro. ¿Sí? Que lo que hacen es, a través de factores de distractibilidad, hacen que nuestra atención se desenfoque y cambian el estímulo, ¿sí? Cuando no nos estamos dando cuenta, está fuera de nuestra conciencia. Claro que sí. Bien, hablemos de la memoria. ¿Qué es la memoria? Bien. Bueno, la memoria, al igual que la atención, es una capacidad cognitiva superior en los seres humanos, y que es esa capacidad, o sea, cuando nosotros hablamos de memoria estamos hablando de recordar, ¿sí? De evocar hechos que pasaron en el pasado. Ahora bien, te digo que nosotros somos memoria, ¿vale? Porque esto que yo te estoy diciendo ahora en este momento está en el pasado. Claro. Es decir, que nosotros vivimos, experimentamos la vida gracias a la memoria. Lo que yo estoy diciendo en este momento no solo está en el pasado, sino que llega a tu cerebro milisegundos después de que yo lo dije. Es decir, necesitamos continuamente de la memoria operativa o de trabajo para poder vivir en el mundo que nos rodea. ¿Y cómo se forma esta memoria, Cintia? Bien, está buena la pregunta, porque nosotros necesitamos, primero que nada, de esto que hablábamos anteriormente, que es de la atención. Bien. Poder atender a los estímulos. No hay forma de que vos recuerdes nada si no le prestaste atención antes. Claro, ¿sí? Claro. Una vez que captó mi atención, necesito codificar esa información que va a mi memoria a corto plazo, y cuando se repite o está relacionada a un estímulo emotivo, puede pasar a una memoria a largo plazo, puedo yo evocarla. Y también hay algo que es muy interesante, que es que cuando yo lo digo, lo pongo en palabras o lo repito, esa memoria también se va transformando y va cambiando algunas cosas. Viste que, no sé si te pasó, que cuando contás una historia muchas veces ya no te acordás si fue así o fuiste cambiándole en el transcurso del tiempo, todas esas cosas. Y hay algo que es clave y que también es parte del proceso mnésico, de memoria, que es el olvido, ¿sí? Los olvidos son algo benigno, propio y necesario también para poder seleccionar la información y fijar el contenido que necesitamos. Bien, hablaste de la memoria a corto y largo plazo. ¿Podés profundizar un poquitito más? Sí, claro. Bien, en relación a el tiempo,
que se instala la memoria, ¿sí? Que más que se instala, que nosotros usamos esta memoria, vamos a tener una memoria que es a corto plazo y que puede ser una memoria, también se le llama operativa o de trabajo, y es la memoria que dura apenas unos segundos y que nos permite a nosotros procesar información. Por ejemplo, yo te digo un número, 510845. ¿Lo podés repetir? Sí, 510845. Perfecto. Cuando lo repetís, te pregunto, ¿qué utilizaste? ¿La vista, es decir, configuraste el número como en una pantalla o a través de lo auditivo? Y lo escuché y lo llevé a la memoria para visualizarlo. Genial, esa es memoria de trabajo utilizando lo que se llama bucle fonológico. Hay algunas personas que necesitan visualizar el número, verlo, y eso se llama pizarra visoespacial. Hay otro tipo de memoria a corto plazo también, que es la memoria priming, se llama, que es una memoria que es prácticamente inconsciente e involuntaria, en la cual no nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo te pregunto algo a lo que no le hayas prestado atención, por ejemplo, ¿qué tenía puesto tu novio hoy? ¿No? Y capaz que ni le prestaste atención, pero te acordaste, hoy se puso la remera que yo le regalé en su cumpleaños, ¿sí? Claro. Son memorias a las que no les prestamos atención, pero quedan grabadas sin querer. La memoria a largo plazo, como te decía recién, son memorias que pueden ser semánticas, que pueden ser procedimentales, que pueden ser autobiográficas, ¿sí? Y es decir, que las puedo ejecutar o las puedo poner en palabras. Cuando las ejecuto se llaman también memorias implícitas, ¿sí? Y cuando las pongo en palabras son memorias declarativas. La memoria a largo plazo es una memoria de corto plazo que se repitió, a la que le pusimos mucha atención, a la que le pusimos un contenido emocional importante, ¿sí? Y que la fuimos evocando reiteradamente, entonces se consolidó y pasó a ocupar este lugar. Una memoria a largo plazo es una memoria que puede durar quizás toda la vida. Bien, esto de la memoria a largo plazo sucede con respecto a la formación, cuando uno quiere estudiar una carrera y ese conocimiento lo tiene que repetir, pero es lo que le apasiona a la persona que estudia, es como que la parte de la emotividad entra en juego y es una memoria también mucho más que queda en la persona. Sabes que te voy a traer un autor que se llama Osuber, que él plantea que para que vos puedas anclar ese aprendizaje, ¿sí?, necesitas haberlo asociado con un aprendizaje anterior. Es decir, vos necesitas traer a la memoria o evocar cuestiones que ya habían sido aprendidas para que puedas a partir de eso construir algo nuevo y diferente, ¿sí? Es decir, eso de lo que estamos hablando se llama memoria semántica y son las memorias de los conceptos, es la que nosotros usamos para estudiar, es una memoria declarativa en el sentido de que nos sentamos y hacemos el esfuerzo, es voluntaria, ¿sí? Requiere un gasto de energía importante y en la medida en que vos la utilices y la integres con ese conocimiento previo, la vas a poder evocar a lo largo de los años. Ahora, hay seguramente que un montón de materias que las estudiaste con mucho gusto, ¿sí?, y le pusiste mucha pila y te fue re bien, y que capaz que hoy te pregunto la misma pregunta que te hizo tu profesor en el examen final y no te la acordás. O puede pasar lo contrario también, puede pasar lo contrario. Que decís, ¿cómo no aproveché historia cuando estaba en la secundaria? Porque es un conocimiento que a mí me va a servir, ¿no? O quizás dices, no, me acuerdo así muy vagamente, y son conocimientos también que marcan. Eso tiene que ver con algunos errores. A ver, nosotros en general cuando hablamos, por ejemplo, de los trastornos de la memoria, las amnesias, los olvidos, no el olvido benigno, sino el olvido patológico, pensamos de que el problema es que no me puedo acordar, ¿no?, que no puedo recordar, cuando en verdad puede ser, por ejemplo, un problema atencional, ¿no?
el trastorno por déficit de atención. Los chicos con déficit de atención les cuesta mucho aprender, y no porque tengan un problema de memoria, sino porque cómo retener una información a la que no estaban atendiendo, estaban en otro lado, estaban en otro mundo, ¿sí? En relación a los trastornos de la memoria, vos tenés trastornos de memoria que son anterógrados, ¿sí? Es decir, que no puedo incorporar información nueva, como por ejemplo la película está como si fuera la primera vez, ¿sí? En donde ella se despierta cada día y cada día es un día nuevo y diferente, y hay contenidos amnesias que son retrógradas, en las que yo, a partir, por ejemplo, de un trauma, de una ACV, cuando hablo de trauma puede ser un golpe o puede ser algo con una etiología psicógena, la persona es incapaz de recordar desde ese hecho hacia el pasado. Claro. Bueno, sí, suele pasar también. Hay series conocidas como Inolvidable o Imborrable también. Hay personas que con la memoria recuerdan todo. Sí, todo. Sí, a ver, no todo, pero sí hay lo que se llama una hipermnesia, donde la persona recuerda muchos detalles de muchas cosas. Sabes que se da mucho en los maníacos y en los celotípicos, ¿sí? El hombre celotípico se va a acordar de con qué te pusiste cuando saliste, qué olor tenías, por qué miraste para aquel lado cuando pasó aquel. O sea, de todos los detalles va a estar atento y se los va a acordar seguro. ¡Wow! Así que ojo con los celotípicos. Pasa, por ejemplo, cuando te encontrás con tus grupos de, bueno, no soy millennial, pero con tu grupo de compañeros del colegio, que hay uno que siempre se acuerda más de cosas que otros, pero en mi caso tengo una compañera que se acuerda me sorprendió, hasta los signos del zodíaco de cada uno de nosotros. Y yo dije, ¡wow! ¡Qué memoria! La admiro. Y hoy con esto que me estás diciendo por ahí es como que... Evidentemente, a diferencia mía, la marcó para bien la secundaria esa chica. Ahora, Cintia, ¿hay tipos de memoria? Sí, hay tipos de memoria que, recién hablábamos de en función al tiempo de duración, a la memoria a corto plazo, a la memoria a largo plazo. ¿Sí? En función a si lo puedo decir o no, tenemos memorias declarativas y memorias implícitas. ¿Sí? Y en función al contenido a recordar, vamos a tener, por ejemplo, memorias que son de procedimientos o ejecutivas, digamos, en donde estoy lavándome los dientes o manejando y necesito recordar. Sabes que ese tipo de memoria se asocia, últimamente se lo asoció mucho al cerebelo, que es otra parte del encéfalo que está situada más por detrás del cerebro y del tronco encefálico, ¿sí? Y que antes se lo asociaba a funciones que tenían que ver con el tono muscular o con el equilibrio. Bueno, ahora también se ve que está un poquito asociado a todo lo que sean estas memorias que tienen que ver con procedimientos. Con esto que vos me dijiste me viene a la memoria algo que lo charlamos en encuentros anteriores con respecto a la evolución. Esta memoria también tiene una relación estrecha con nuestra evolución. Sí, claro. A ver, vos todo lo que recordás, lo que haces, lo que vivís, ¿sí? Tienen su componente filogenético, ¿sí? Y que tiene que ver, o sea, tu capacidad amnésica también de alguna forma es heredada. Bien. Déjame que te termine de contar en relación a los contenidos. O sea, otro tipo de memoria que hablamos recién es la memoria semántica o la conceptual, y hay una memoria que es muy importante y que es la que te da la identidad personal, que es la memoria autobiográfica. Es la memoria que te permite saber quién sos y el recorrido de tu vida, y que está muy asociada, por ejemplo, a los sentidos, a las emociones. Y hay otra memoria de la que te quiero hablar, que es una memoria que es muy novedosa, que se estudió en los últimos años, que es la memoria transactiva. Es cuando la persona se empieza a dar cuenta de que ya no deposita, o sea, no necesita guardar la información ella en su cerebro solamente, sino que le puede guardar en otros cerebros. ¿Sí? Por ejemplo, Male, acordate que mañana es el cumpleaños de fulana. Y ya no necesito hacer el esfuerzo
para recordar eso porque vos me lo vas a hacer acordar. Y así como puedo guardar esa información en tu cerebro, también lo puedo guardar en los dispositivos tecnológicos, ¿sí? Claro. Entonces ahora tengo mi celular que me avisa de los cumpleaños, que me avisa de las reuniones, que me dice cómo llegar a un lugar, ¿sí? Y así también es como empieza a afectarse o a deteriorarse las estructuras cerebrales asociadas a la memoria, porque no les estoy dando uso. Claro. Hoy pudimos comprender que la atención es el estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Y gracias a la memoria, tomamos conciencia de lo que somos nosotros mismos. Hoy, los jóvenes millennials se encuentran intervenidos por la tecnología y esto hace que las estructuras neuronales asociadas con la memoria se encuentren cada vez más deterioradas, ya que al programar todas sus actividades a través de sus dispositivos celulares, los jóvenes están perdiendo su capacidad de recordar. Es por ello que es tan importante y vital ejercitar la atención y la memoria para de esta manera poder experimentar la vida al máximo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.